Ahí está. Ahora sí, estamos grabando, ¿verdad? Para que si alguien se lo perdió, bueno, se lo podamos compartir. Pero qué mejor que lo puedas escuchar en vivo, porque hoy vamos a tener la explicación sobre Transfer Factor Max de nada más y nada menos que una científica que trabaja adentro, directamente en el laboratorio For Life allá en los Estados Unidos. Y ella nos va a estar explicando a detalle cómo funciona Transfer Factor Max. Así que vamos a iniciar con esta conferencia porque primero, para las personas que se estén conectando por primera vez, yo sé que tal vez, bueno, pues quieren saber también acerca del factor de transferencia Plus, que ese ha sido el producto más vendido en la historia de 4Life. Se han vendido más de 55 millones de botecitos de factor de transferencia Plus alrededor del mundo en estos más de 28 años que 4Life tiene. Entonces, vamos a hablar rápidamente, vamos a hacer también un cierto comparativo de lo que es el factor de transferencia Plus con el factor de transferencia Max, ¿sale? Para que lo podamos conocer. Así que primero vamos a empezar con esta primera parte, ¿verdad? Que no vamos a dar la plática tradicional que siempre damos de factor de transferencia Plus, obviamente, pues porque queremos darle también el tiempo y el espacio a esta científica para que nos pueda hablar acerca de Transfer Factor Max. Así que vamos a hacerlo de una manera resumida, breve y directa. Si tienes donde anotar, te felicito y si no, presta toda tu atención para que nada, absolutamente nada, se te escape. Así que comenzamos. Primero quiero que sepas que 4Life es una compañía que tiene más de 28 años de trayectoria y que 4Life retomó la investigación de este científico, ese inmunólogo que estás viendo ahí, el doctor Henry Sherwood Lawrence, ya que él fue el que descubre los factores de transferencia en el año del 49, ¿ok? Entonces 4Life retoma la investigación. Obviamente en el 49 no había la tecnología necesaria, no había la infraestructura necesaria para poder entender a profundidad qué eran y cómo funcionan los factores de transferencia. Y no es hasta el año del 98 cuando David Lee Zombie, el fundador de nuestro laboratorio 4Life, retoma la investigación invirtiendo más de 40 millones de dólares en infraestructura y desarrollo, imagínate eso, contratando a una gama de científicos de diferentes partes del mundo, de Suiza, de Rusia, de Japón, de diferentes partes del mundo, para poder analizar, investigar y desarrollar lo que hoy conocemos como el factor de transferencia y que gracias a Dios lo tenemos para consumo humano, incluso en diferentes presentaciones. Al principio solamente salió la presentación encapsulada, ¿verdad? Que era el factor de transferencia clásico. Luego salió una versión mucho más avanzada, que fue justamente factor de transferencia avanzado. Y después sale el factor de transferencia Plus. En el 2000 es cuando se lanza el factor de transferencia Plus. Y de ahí 4Life empieza a innovar con tecnología, siendo la primera compañía en el mundo que pudo suspender la molécula de factor de transferencia en un líquido y de ahí nace Riovida Jugo. Y así, hoy en día tenemos también muchos descubrimientos como Gold Factor, oro comestible, ¿verdad? Tenemos también el Age Pro que tiene la capacidad de alimentar a las enzimas que nos mantienen vivos, ¿verdad? En fin, te podríamos hablar de muchas cosas que 4Life ha hecho porque justo es un laboratorio avalado, respaldado por diferentes instituciones internacionales. O sea, quiero que sepas esto, en México no nada más estamos respaldados por la COFEPRIS, por supuesto, sino a nivel mundial por diferentes entidades que respaldan todo lo que hoy te voy a comentar. Tenemos más de 88 patentes internacionales que respaldan nuestro desarrollo científico. Estamos dentro del libro de referencias médicas más importante de los Estados Unidos, que es el PDR. Desde el 2014 hasta la fecha estamos ahí presentes, ¿verdad? Sin ser medicamento, estamos en el libro de medicamentos más importante de los Estados Unidos. Tenemos reconocimientos a nivel mundial, certificaciones. De hecho, también tenemos colaboraciones científicas con diferentes institutos académicos y científicos. Recientemente con el producto Age Pro tenemos también una colaboración con la NASA. También tenemos un aval por la comunidad judía que es esos sellos kosher y el sello halal también, ¿verdad? Y 4Life, bueno, ha de verdad innovado muy fuertemente con bio y nanotecnología y es por eso que contamos con todo esto. Eh, Hoy me voy a saltar esta parte del videíto. Ya pídele a la persona que te invitó que te pueda compartir este video en donde puedes conocer más a fondo.
nuestro laboratorio, todas las prácticas que tiene. De hecho, para que te des una idea, el factor de transferencia Plus y muchos de sus productos pasan por cientos y cientos de pruebas antes de salir a la venta. Hablando específicamente del factor de transferencia Plus, pasa por más de 700 pruebas de grado farmacéutico para que tú y yo lo podamos tener en nuestra casita y lo podamos consumir. Imagínate, o sea que no vas a escuchar cualquier cosa, no vamos a hablar de cualquier cosa. For Life verdaderamente es un laboratorio de alto respeto, respaldado a nivel internacional y que incluso muchas compañías están siguiéndonos los pasos por toda la innovación, específicamente en el área inmunológica que For Life está haciendo. Así que vamos a entrar de lleno con qué son los factores de transferencia. Cuando tú escuches hablar sobre esto, estás escuchando hablar sobre el nombre científico de una nanomolécula que tiene como objetivo alimentar al sistema más importante del cuerpo humano. Esto significa que factor de transferencia no es el nombre comercial de marketing, ¿verdad? Que a alguien se le ocurrió para ponerle a un producto. No, es el nombre científico de una nanomolécula. De hecho, quien bautizó a este descubrimiento como factor de transferencia fue la persona que te enseñé hace unos minutos, el inmunólogo Henry Sherwood Lawrence. Y lo bautizó de esa manera porque él descubrió que dentro del calostro había un factor que estaba transfiriendo inmunidad de un ser a otro. De ahí viene el nombre factor de transferencia. ¿Ok? Pero ya con las investigaciones de For Life se determinó que esa molécula lo que hace es alimentar al sistema más importante del cuerpo humano. Ahora, para que podamos comprender esta información, primero hay que entender cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Y bueno, dicho por la religión y también por la comunidad científica, somos la creación perfecta. Pero la pregunta es ¿por qué, verdad? Bueno, pues en términos espirituales, pues porque estamos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en términos científicos, bueno, pues porque el cuerpo humano, no importa de si es hombre o mujer, niño, niña, adulto, joven, si tiene dinero, si no lo tiene, no importa, todos funcionamos a través de sistemas, de muchos sistemas que mantienen a nuestro cuerpo vivo, que nos mantienen vivos, que nos mantienen funcionando como lo hacemos al día de hoy. En el momento en el que en alguno de estos sistemas empieza a fallar, entonces empezamos a enfermar. Pero hace más de 20 años se descubrió, científicamente comprobado, que hay un sistema en específico dentro de todos los cuerpos que todos se consideran igual de importantes porque nadie puede vivir sin huesos, sin pulmones, sin corazón, ¿verdad? Pero la ciencia comprobó que hay un sistema dentro de todos ellos que es el responsable de que todo mi cuerpo funcione bien, de que todos mis órganos y sistemas estén funcionando bien. Y que incluso este sistema está ligado con hasta el 98% de las enfermedades que conocemos al día de hoy. Sí, exacto, esa que estás pensando. Diabetes, artritis, lupus, cáncer, fibromialgia, esclerosis múltiple, COVID, asma, la que me digas. Y ese sistema se llama sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el patrón, el jefe de jefes, el director de la orquesta, el que se encarga de que tu corazón esté funcionando bien, el que se encarga de que tu cerebro esté funcionando bien, el que se encarga de que tus riñones, tu páncreas, tu hígado, tu colon, tu sistema reproductor, tus ojos, tus pulmones, tus huesos, tus músculos, tu sistema linfático, tu sistema metabólico, todos tus sistemas estén funcionando bien. Cuando alguno de estos sistemas se presenta dañado o está funcionando mal, ¿quién crees que es el responsable? Efectivamente, el sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmune o las famosas defensas son la primera barrera a la cual nosotros debemos de alimentar y debemos de proteger. El problema es que nadie nos había dicho esto antes. Entonces, ahí ves que alguien se siente mal de las rodillas o le duele la cabeza o siente que se le sube la presión o lo que sea, y entonces se toman pastillas o toman ciertos tratamientos dirigidos a ese tema, pero olvidan al sistema inmunológico, olvidan que el sistema inmunológico tiene la capacidad de regenerar, de revertir, de combatir amenazas potenciales a la salud. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Fíjate, con estas láminas te quiero mostrar cómo es que tu sistema inmunológico trabaja realmente. Y es que tu sistema inmune puede trabajar bajo dos vertientes. La forma número uno es cuando presentamos las defensas bajas.
Es decir, tu sistema inmunológico está debilitado, no tiene la fuerza necesaria para protegerte, para defendernos de la contaminación, las bacterias, los virus, parásitos, gérmenes, más de 500 patógenos que nos están atacando todo el tiempo, constantemente. Y entonces al no tener tu sistema inmunológico esa fuerza para defenderte, tu cuerpo se puede contagiar de diferentes enfermedades infecto-contagiosas, como las que vemos ahí. No nada más gripas y diarreas, sino enfermedades mortales como SIDA, herpes, influenza, papiloma, salmonela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede estar al revés. En lugar de que tu sistema inmunológico se encuentre debilitado, está trabajando de más, perdió la inteligencia y no sabe a quién defender. Entonces, en lugar de defenderte, te empieza a atacar a ti mismo. Y es ahí cuando se desarrollan las enfermedades autoinmunes, que hasta el día de hoy conocemos más de 60 enfermedades así. Es decir, que tu propio sistema inmunológico, por esa falta de equilibrio, por esa falta de inteligencia inmunitaria, permite o desarrolla dentro de tu cuerpo, como la diabetes, artritis, lupus, fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de estas enfermedades vienen a causa de herencias genéticas, ¿ok? Es decir, si tú tienes algún familiar, tu papá, tu mamá, tus abuelos, que hayan padecido, padezcan al día de hoy o incluso hayan muerto a causa de alguna de estas enfermedades, ¿qué crees? Que hay una probabilidad muy elevada de que tú puedas desarrollar esta enfermedad porque ya viene en tu ADN, porque ya viene como una información genética que heredaste de generación tras generación. ¿Y quién es el responsable de que esa carga genética no se manifieste en el cuerpo? El sistema inmunológico. Entonces, fíjate qué importante es entender el papel que tu sistema inmune tiene en el cuerpo. No es cualquier cosa, ¿ok? Antes la comunidad médica creía que el sistema inmunológico solamente tenía que ver con gripas y diarreas, pero no, ya estamos viendo que no es así. De hecho, las gripas y las diarreas solamente son sistemas de defensa o métodos de defensa, métodos de desintoxicación, métodos de purificación naturales de tu cuerpo. Es decir, cuando a ti te da una diarrea, no es que estés enfermo, es que tu sistema inmunológico está lo suficientemente sano, alerta, que detectó una bacteria por ahí y entonces a través de la diarrea la está encapsulando para poder expulsarla. Con la gripa sucede lo mismo. Cuando tú empiezas a tener flujo nasal, temperatura, empiezas a sudar, tu cuerpo automáticamente está detectando que hay un virus por ahí o un parásito que no debe estar ahí. Y entonces como tu cuerpo es tan inteligente, por eso es que esto, o sea, en verdad es tan poderoso comprender cómo funciona tu cuerpo. Y al momento de tú entender esto, cobra sentido lo que hace el factor de transferencia en tu cuerpo, porque mira, yo soy una persona que cree totalmente en Dios, que cree que yo fui hecho a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso y que me dio la capacidad a través de mi cuerpo, a través de mis órganos, de poder combatir las amenazas en mi salud. Y qué interesante es cuando podemos comprender que tu propio cuerpo es tan sabio que entiende y sabe que hay ciertos virus y parásitos que no pueden soportar ciertas temperaturas, que solamente se alimentan cuando están bajo temperaturas pues moderadas para ellos. Entonces, tu cuerpo sabe eso y por eso te da temperatura, te da fiebre porque tu cuerpo de manera natural eleva la temperatura corporal para que por dentro ese virus o esa bacteria se pueda eliminar más fácilmente. Y entonces a través de la sudoración empezamos a expulsar, a través del moco empezamos a encapsular y lo empezamos a sacar. O sea, es verdaderamente impresionante, pero a veces lo trastornamos y pensamos que como estoy con moco, estoy enfermo y te metes el XL3 y te metes el Pepto-Bismol y quién sabe qué. Y entonces en lugar de permitir que tu cuerpo haga su chamba, lo estás tú remando contra corriente y entonces tu sistema inmune se vuelve perezoso, se vuelve tonto, no sabe qué hacer. Entonces, por eso es importante saber todo esto. Pero bueno, regresamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi sistema inmunológico se mantenga así como lo estás viendo ahí, equilibrado? Equilibrado, porque para que tú te puedas considerar una persona sana, para que tú te puedas considerar una persona que está pues, bien, que tiene su propio cuerpo la capacidad de combatir cualquier enfermedad, tu sistema inmune tiene que estar equilibrado, ni muy, muy, ni tan, sino ya vimos lo que puede suceder. Pero ahora la pregunta sería, bueno, pues antes de entender cómo funciona el factor de transferencia, estoy entendiendo cómo funciona mi cuerpo.
Ya vi que el sistema inmunológico es el más importante. Por consecuencia, la pregunta sería, ¿qué hace que mi sistema inmunológico esté funcionando ya sea debilitado o exacerbado? Dicho por la Organización Mundial de la Salud, no por For Life ni por Eduardo Rivera, dicho por la Organización Mundial de la Salud, existen seis enemigos principales, hay muchos, pero los principales son estos seis que estás viendo en tu pantalla, que son los responsables o los causantes de que tu sistema inmunológico se debilite, se dañe o se exacerbe. El estrés, la contaminación, la alimentación, los fármacos, la falta de ejercicio y la vejez prematura o la vejez. O sea, si nos hacemos hoy un examen, nadie pasamos con 10 cerrado, ¿verdad? Todos o pasamos de panzazo o salimos reprobados, porque hoy nadie se salva del estrés. Hoy vivimos con un estrés a tope y el estrés hoy ha demostrado clínicamente que es el precursor de muchas enfermedades como incluso el cáncer, como problemas tiroideos, como problemas hormonales, como problemas de depresión, como problemas metabólicos, como problemas de gastritis y de colitis. O sea, hoy el estrés está relacionado con prácticamente toda la gama de enfermedades que conocemos al día de hoy. La contaminación, pues ya ni qué te digo. La alimentación, bueno, pues si apenas si me alcanza para comprar una buena despensa, pues apenas si me va a alcanzar para comprar un kilo de salmón, ¿verdad? Y bueno, aún así, aunque tú hagas el esfuerzo por tratar de comer lo más sano, lo más limpio, lo más puro, todo el pollo ya viene inyectado de puras hormonas, las verduras regadas con pesticidas y aguas negras, ya, ¿qué te digo, verdad? O la famosa dieta de la vitamina T, ¿verdad? Puros tacos, tortas, ya sabes, ¿no? Los fármacos. Aquí yo siempre les digo lo mismo. No estamos en contra de los fármacos. Nosotros no somos una organización que esté en contra de la industria farmacéutica o que diga que los... No. Aquí el problema de los fármacos es que obviamente sabemos, todos tenemos esa conciencia de que el fármaco sí daña, eh, tarde o temprano, daña algún otro órgano o sistema más de lo que te puede ayudar, pero aquí el problema más grande es la automedicación. O sea, me siento mal y luego yo quiero ir a meterme el chocho o la pastilla, sin antes ir primero a un médico para que me evalúe y el médico me diga cuál es la dosis y por cuánto tiempo. Entonces, la automedicación, mucho ojo con eso porque es muy peligrosa. De ahí se desencadenan la famosa resistencia viral. O sea, que ya los mismos virus y bacterias ya se hacen resistentes a los medicamentos que ingieres por la automedicación, porque como tú no tienes el conocimiento de la cantidad o de la dosis o del tiempo, los virus ya le hacen los mandados a eso, ¿verdad? El ejercicio y la vejez. Entonces, creo que ya nos queda claro que realmente esto es algo de la vida diaria, esto es algo real. O sea, yo aquí no te vengo a convencer de nada, yo más bien te vengo a crear conciencia de lo que estamos experimentando como humanidad en esta época moderna. Porque ya no estamos viviendo en 1950, ¿no? En donde antes todo lo agrícola era 100% natural, nada estaba genéticamente transformado ni procesado, nada estaba alterado, nuestra rutina de vida era totalmente diferente, el aire que respirábamos era otro, o sea, hoy ya no estamos viviendo en eso. Hoy ya estamos viendo una realidad diferente. La realidad de nuestros hijos es otra y debemos de despertar, debemos de tomar conciencia sobre esto porque a veces nos enfocamos más en la ropa, en el coche, en la televisión, en cosas materiales y dejamos hasta el final nuestra salud. Y qué importante es esto. Entonces, ¿cómo mantengo mi sistema inmunológico equilibrado? Muy sencillo, consumiendo factores de transferencia. Y vamos a hablar específicamente de los factores de transferencia plus. Ahora, antes de que continúe, yo sé que tú a lo mejor que te estás conectando por primera vez, estás pensando, ay, pues sí, pues claro, ¿no? Pues la chamba de este cuate es echarme todo este choro. ¿Para qué? Pues para que yo le compre sus productos. No, no, a ver, por favor, que te quede claro, yo hoy ni siquiera te vengo a hablar de precios, ni te voy a mandar catálogo, ni nada. Yo nada más te vengo a decir la información como es. Esta información nos la dieron los científicos desde Estados Unidos y yo te la estoy transmitiendo a ti. Llevo yo 10 años haciendo esto. Mi familia
Mis padres junto con mis tíos, los Rivera Nova, fueron quienes trajeron los factores de transferencia a México hace más de 20 años y hemos recibido capacitación científica directamente desde Estados Unidos y de diferentes científicos especializados en inmunoterapia y en muchas ramas, ¿verdad? Que nos han explicado todo esto. Entonces, incluso nosotros hemos tenido el privilegio de capacitar a personal médico, ¿verdad? Para explicarles esto, porque a veces, y lo digo con mucho respeto, pero a veces personas especializadas en la salud, médicos, enfermeros, terapeutas, etcétera, al no estar actualizados en la información, se cierran. Se cierran porque, bueno, pues piensan que lo que les enseñaron en la escuela es todo lo que existe en el mundo, ¿no? Y no, o sea, hoy la tecnología nos ha demostrado que estamos avanzando a pasos agigantados. Y si no nos actualizamos, como los dinosaurios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a extinguir. Así que qué importante es entender que el factor de transferencia es la molécula que va a alimentar directamente ¿a quién? Al sistema inmunológico. Ya entendimos qué es y qué hace el sistema inmunológico. Ahora, nos va a dar tres beneficios específicamente. Beneficio número uno, fuerza para poder reaccionar, para cuando tu sistema inmune se encuentra debilitado y no tiene esa fuerza y cuando se te presentó por ahí la influenza, el COVID, el papiloma o lo que sea, ¿verdad? Algo que comiste en la calle, te estornudaron en la cara, yo qué sé. Bueno, pues le va a devolver la fuerza para poder reaccionar. Ahora, aquí empezamos a entrar en los datos interesantes y si esto te va a parecer muy interesante, espérate a que ahorita la científica nos explique lo que hace Transfer Factor Max. Pero vamos primero con Transfer Factor Plus. Se hizo un estudio en California, de ya hace muchos años, en donde en el Instituto de Longevidad en California se reunieron diferentes productos, más de 190 productos diferentes que tenían como objetivo alimentar al sistema inmunológico. Y bueno, aquí estás viendo un resumen de los resultados que el instituto nos lanzó. Aquí estas tres últimas barras que puedes ver de color azul son los resultados de nuestras fórmulas de factor de transferencia sobre la fuerza, el nivel de fuerza que puede incrementar nuestras fórmulas al sistema inmunológico. Primero está factor de transferencia clásico, que te digo que fue el primero que salió en el 98, 204%. Luego viene factor de transferencia avanzado, 283%. Y luego viene factor de transferencia plus, 437%. O sea, 437%. Si tú no le dominas o no le masticas a las matemáticas y no puedes comprender a qué se refiere esto, te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Vamos a imaginar que pescas el coronavirus, ¿no? O el virus o la bacteria que tú quieras, la pescaste, chin. Y entonces tu sistema inmunológico se encontraba debilitado, bajo de fuerza. Tu sistema inmune está compuesto de diferentes células inmunitarias que forman un ejército, ¿ok? Para que te pueda defender. Todas esas células tienen diferentes nombres que ahorita más adelante con la científica lo vamos a ver. Vamos a conocer los nombres y las funciones de cada una de esas células. Pero este ejército, en el ejemplo que te quiero dar, vamos a suponer que está bajo en número, ¿no? Porque está debilitado. Entonces, resulta que tú tienes 100 soldaditos en tu ejército de defensas. Pero ese virus o esa bacteria entró con un ejército de 1000 soldaditos. ¿Quién crees tú que va a ganar la guerra? Pues obviamente, ¿verdad? El virus o la bacteria que entró con 1000 soldaditos. Sí, yo sé que esto es un ejemplo bien chusco, bien absurdo, pero es para que nos pueda quedar claro. Ahora, ¿qué significa entonces 437%? Como si te conectaste desde el principio, pudiste ver en el video que el factor de transferencia tiene la capacidad de activar y alimentar a tu sistema inmunológico en las primeras 2 horas. Entonces, en las primeras 2 horas, cuando tú estás consumiendo la dosis indicada, esto es importante, la dosis indicada, no la que a ti se te ocurre, no la que dice el bote, no la que el Espíritu Santo en un sueño te dijo, no, la dosis indicada de factor de transferencia. Tu cuerpo en las primeras 2 horas va a empezar a multiplicar el ejército de defensas que tienes 437 veces. Entonces, si yo ya tenía 100 soldaditos y lo estoy multiplicando 437 veces, ¿cuánto es? 4370. Entonces, si el virus o la bacteria llegó con 1000 soldaditos y mi ejército se está multiplicando en 4370, ¿quién crees ahora que va a ganar la batalla? Ah, ya va quedando más. Entonces, así podemos comprender que
437 es una verdadera barbaridad. O sea, no hay nada sobre la faz de la Tierra al día de hoy que incremente la respuesta inmunitaria de tu cuerpo de manera natural, o sea, sin ningún tipo de químico o de droga, de manera natural 437 veces. Y aquí quiero hacer rápido un paréntesis porque esta barra que estás viendo aquí que dice 62% dice TF genérico, transfer factor genérico o factor de transferencia genérico. Este fue justamente el factor de transferencia que se usó para investigar directamente del Politécnico Nacional, ¿ok? El Politécnico Nacional también mandó muestras y aquí está el resultado. El factor de transferencia del Politécnico Nacional da un 62%. Esto siempre lo menciono porque yo sé que llega mucha gente escuchando sobre este transfer factor. No, sí es que el del Poli, no sé qué. Sí, ahí está, sí funciona, todo muy bien, pero creo que pues la diferencia es abismal. 62 versus 437 no tiene nada que discutirse. Ahora, beneficio número 2, inteligencia para poder reconocer, en este caso, enfermedades autoinmunes. Recuerda que tu sistema inmune no solo puede estar bajo, sino también puede estar elevado. Entonces, aquí le vamos a devolver la inteligencia. Y fue por esto que se catalogó como el tercer descubrimiento científico más importante del siglo XXI, porque no hay nada sobre la faz de la Tierra que le dé inteligencia a tus células inmunitarias, ¿ok? O sea, tú te puedes comer los hongos, superhongos que quieras y te puedes comer tus cabezas de ajo, que porque tu abuelita te dijo que eso le ayuda al sistema inmunológico, no sé qué, sí, pero nada le va a dar la inteligencia que específicamente las nanomoléculas de factor de transferencia plus le van a dar a tu sistema inmune. Una inteligencia para que tenga la capacidad de reconocer enfermedades autoinmunes y controlarlas, equilibrarlas e incluso erradicarlas. Aquí tenemos ya muchos testimonios. Me gustaría que personas que estén aquí conectadas, ¿verdad? Que ya tengan testimonio con factores de transferencia, por favor, escríbanos en el chat su nombre y qué testimonio tienen, por favor, porque yo quiero que las personas que se están conectando por primera vez aquí, no quiero que piensen que pues, ese cuate se está inventando todo, ¿no? Yo, por favor, les invito a todas las personas que ya tengan algún testimonio, ya sea personal o de algún conocido cercano, pongan su nombre y pongan el tipo de testimonio. Por ejemplo, el nombre de la enfermedad, no sé, cosas así, ¿verdad? Porque yo aquí estoy viendo en la sala justamente muchas personas que ya cuentan con un testimonio. Entonces, mientras van escribiendo ahí y para que justo las personas que se conectaron lo puedan leer, continuamos con el tercer beneficio que es memoria. Es decir, con esto vamos a crear una inmunidad. ¿Verdad? Vas a poder crear una memoria inmunitaria para crear inmunidad. Es decir, para que cuando en un futuro esa enfermedad, esa amenaza, sea cual sea, se vuelva a presentar, tu sistema inmunológico ya sabe cómo responder, ya sabe cómo reaccionar e inmediatamente responde y tú mira como si nada, tú ni cuenta te vas a dar. ¿Ok? Vamos a terminar viendo esta primera parte, ¿verdad? De Factor de Transferencia Plus, ya para pasar a Transfer Factor Max, viendo este video de cómo actúa el recorrido de una cápsula dentro del cuerpo y qué hacen las nanomoléculas de factor de transferencia. Déjenme nada más aquí rápidamente, activo el sonido y corre video. For Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de 2 horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. 4Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago. Allí se disuelve y las moléculas individuales de Transfer Factor son liberadas. Estas moléculas de Transfer Factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer.
Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias, y es aquí donde 4-Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. 4-Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras. Cuando las moléculas de 4-Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, estas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Una vez los factores de transferencia entran a la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, estas transfieren la nueva información de 4-Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario, y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4-Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Ahí está, así es como actúa a nivel molecular el factor de transferencia. Entonces, en resumen, viendo aquí, factor de transferencia plus se le llama un inmunomodulador, ¿ok? No tiene ninguna contraindicación médica, no se contrapone con ningún otro tratamiento médico tradicional, homeópata, alópata de ningún tipo. 0% tóxico porque recuerda que es de extracción molecular, es decir, todo ingrediente o agente ajeno a la molécula de factor de transferencia se aísla y se desecha para que tú estés consumiendo únicamente la molécula pura de factor de transferencia, la nanomolécula, ¿ok? Entonces, si tú eres alérgico al huevo, si tú eres intolerante a la lactosa, no te preocupes porque no es calostro, no es leche, no es lactosa, no es huevo, ¿ok? Sino es la nanomolécula extraída de esas fuentes. Si es apto para consumo de todos, lo pueden consumir niños pequeños, adultos mayores, mi bebé de 3 años, bueno, ya ni tan, ya, no sé por qué le sigo diciendo bebé, es un niño de 3 años, lo consume, le encanta el Revida jugo, ¿verdad? Y lo puede consumir quien sea. Mi esposa embarazada se consumía los productos y la verdad es que fue un apoyo impresionante porque tuvo un embarazo muy, muy fácil, muy sencillo. Obviamente con los retos, ¿verdad? De que las hormonas y que los antojos y ya sabes, ¿verdad? Pero de ahí en fuera ninguna complicación en la salud, ningún problema. El bebé también se desarrolló perfectamente bien y sin ningún problema, ¿ok? Entonces, antes de pasar ya a la segunda parte, que esto va a durar solamente 15 minutos, la explicación de la científica, quiero leer rápido aquí algunos testimonios que ya nos escribieron en el chat para las personas que están aquí conectadas. Fíjate, bueno, vemos gente que se conecta desde Coahuila, Puerto Vallarta, desde Xochimilco, desde diferentes partes de la Ciudad de México y del mundo. Y bueno, aquí dice, mira, Yuli Sánchez me ayudó para evitar una operación del corazón. Sandy de Cuernavaca evitó la operación de un glaucoma gracias a los factores de transferencia. Recientemente, Sandra Sánchez nos compartió su testimonio del beneficio del factor de transferencia en su cáncer de mama. Lupita López tiene un testimonio de tiroides ya controlado. Mari Carmen, testimonio de mi hijo, tenía problemas de asma. Claudia Lara, artrosis en las rodillas. Marco Hernández dice, me curé de artritis reumatoide. Felicidades, Marco. Donají Castro dice, cáncer de mama y problemas digestivos, hoy ya estoy bien. Eli Galloso, yo los conocí porque estuve desahuciada hace 10 años y los factores de transferencia cambiaron mi vida. Norma de León, a mi nena de 12 años le evitó radiación por hipertiroidismo. Hoy está como si nada, sin ningún medicamento. Dos chicas de 12 y 17 años eliminaron la leucemia. Verónica Hernández dice, de Tejupilco yo conocí el factor de transferencia por salud, me detectaron un nódulo de mama maligno y en 3 meses tomé factores de transferencia, Riovida y Belvi.
Y en esos 3 meses seguí mi tratamiento médico y al final de esos 3 meses me dieron de alta. Después solo estuve en revisión. ¿Ya viste cuántos testimonios tenemos? Mi nombre es Adán Ríos. Ok, dice, como dice Eduardo, yo sí tengo testimonios positivos así. Monoleucemia revertida favorablemente, gracias a Dios. Andy Zúñiga, se fueron los síntomas de la perimenopausia y la inflamación del cuerpo. Wow, o sea, te digo aquí, no terminaríamos. Rocío Vargas, testimonio de quistes, gracias al factor se me quitaron. Y bueno. Si tienes más dudas específicamente de cómo el factor de transferencia puede funcionar en alguna enfermedad, contáctate con la persona que te invitó, él o ella te van a poder resolver cualquier duda. Ahorita no quiero quitar más tiempo ya para poder pasar a esta segunda y última parte de Transfer Factor Max. Vas a escuchar una explicación muy detallada, literalmente muy detallada, que te va a hacer entender, ya con esta primera parte del factor de transferencia plus, vas a poder comprender aún mejor esta segunda parte de Transfer Factor Max y por qué es que en verdad esto está siendo una revolución total en la industria del bienestar y la salud. Así que, pues bueno, a la distancia vamos a recibir con un fuerte aplauso a la científica directamente desde For Life con esta charla sobre Transfer Factor Max. Hola a todos, es un gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión. Hoy es un día trascendental porque hasta ahora hemos compartido todo sobre Phytofactor, que es nuestro nuevo ingrediente estrella compuesto de péptidos inmunológicos de origen vegetal. Phytofactor es el protagonista de nuestro nuevo producto 4Light Transfer Factor Max, pero hay otros componentes importantes que contribuyen a que su fórmula sea algo excepcional. Dani planteó la pregunta, ¿qué pasaría si combináramos lo mejor de las fórmulas de Trifactor, 4Light Transfer Factor Plus e Immune Boost? Bueno, la respuesta es 4Light Transfer Factor Max, el producto de respaldo inmunológico más potente del mercado. 4Light Transfer Factor Plus ha tenido esa distinción por casi 20 años, pero ahora contamos con un producto de respaldo inmunológico aún superior. Ya que las afirmaciones que podemos hacer sobre 4Light Transfer Factor Max son fantásticas, primero, 4Light Transfer Factor Max puede activar las células madre inmunológicas. Estas células respaldan la regeneración y reparación de los tejidos y eso significa que tras responder a una amenaza para la salud, el cuerpo estará mejor preparado para recuperarse. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando se produce un aumento de las células madre inmunológicas, la capacidad del cuerpo para repararse y recuperarse mejora. La segunda afirmación sobre el producto es que activa más del 90% de las células inmunológicas. Realizamos un estudio clínico adicional en humanos con 4Light Transfer Factor Max, que mostró que este producto incrementó la cobertura total de las células inmunológicas a más del 90%. Este nuevo estudio clínico, junto con otros realizados anteriormente sobre 4Light Transfer Factor, convierten a Transfer Factor Max en el producto de 4Life con mayor respaldo científico hasta la fecha. La tercera afirmación es que 4Light Transfer Factor Max es el primer producto que contiene Phytofactor, los factores de transferencia de origen vegetal de 4Life. Como hemos comentado en reuniones anteriores, estos nuevos péptidos inmunológicos funcionan de manera diferente a los de origen animal y según estudios de laboratorio su efecto es más rápido. Y por último, 4Light Transfer Factor Max tiene una mayor cantidad de IP6 o hexafosfato de inositol y el hecho de añadir una cantidad similar a la utilizada en numerosos estudios publicados significa que cuenta con una dosis clínica de IP6 que se encuentra a nivel clínico. Este potente activador de células inmunológicas solo es superado por 4Light Transfer Factor en cuanto a la cantidad de investigaciones publicadas sobre el sistema inmunológico que lo respaldan. Ahora profundicemos un poco más en la primera afirmación. Aumenta las células madre inmunológicas para favorecer la regeneración del tejido. Las células madre inmunológicas son células de la médula ósea, especializadas en producir
todos los tipos de células inmunológicas que el cuerpo necesita para detectar amenazas para la salud, responder ante ellas y recuperarse. La imagen que ven aquí muestra el desarrollo de las células madre inmunológicas. A la izquierda están las células madre, a la derecha están las células inmunológicas maduras. Las dos primeras columnas de esta imagen pueden denominarse células madre, ya que se transforman en numerosas células inmunológicas en función de las necesidades individuales del cuerpo. Estas células madre inmunológicas pueden convertirse en cualquier célula inmunológica individual. Sin embargo, no pueden convertirse, por ejemplo, en una célula muscular o una célula cerebral, solo en células inmunológicas. Contamos con 3 estudios clínicos que avalan a 4-Light Transfer Factor Max. El primer estudio se analizaron los efectos sobre la actividad, el número y el desplazamiento de las células madre inmunológicas. Cualquier incremento en estos parámetros es un indicador general de que el cuerpo está ejecutando su capacidad de reparación y regeneración, algo que realiza a diario. Cuanto mejor lo haga, más saludable estará y durante más tiempo. Descubrimos que tan solo un par de horas después de tomar 4-Light Transfer Factor Max, se producía un aumento del desplazamiento de las células madre inmunológicas hacia los tejidos corporales. Aquí vemos de cerca otros tipos de células inmunológicas presentes en el cuerpo. Los tipos de células con una marca verde son los que hemos analizado en otras investigaciones. En conjunto, constituyen alrededor del 40% de todas las células inmunológicas. Si se incluyen los neutrófilos, esa cifra aumenta considerablemente. Ahora hablemos de la distribución de las células inmunológicas. Esta gráfica muestra los diferentes tipos de células inmunológicas y su ubicación en el organismo. Es interesante ver dónde predomina cada tipo. Quiero que se concentren solo en los cuadros azul oscuro. Esos son los neutrófilos, el tipo más común de células inmunológicas. Observen que se encuentran en grandes concentraciones en la médula ósea y la sangre, pero también se ven en casi todos los demás sistemas. Como mencioné antes, este es el tipo de células en el que se basó nuestro segundo estudio. El segundo estudio clínico en humanos muestra que aumenta la actividad de los neutrófilos, un tipo de célula inmunológica que constituye aproximadamente el 50% de las células inmunológicas del organismo. En combinación con nuestra investigación previa, ahora contamos con estudios que demuestran los efectos de 4-Light Transfer Factor Max en más del 90% de todos los tipos principales de células inmunológicas. De todas las células del sistema inmunológico, los neutrófilos son los primeros en responder. Casi siempre se presentan antes que cualquier otra célula cuando el organismo detecta una amenaza. Su reacción suele ser una especie de sacrificio, ya que muchos neutrófilos mueren en el proceso de preparar la defensa. Los neutrófilos desempeñan una amplia gama de funciones impresionantes que no vamos a detallar aquí, pero lo interesante es que después de solo un par de semanas de tomar 4-Light Transfer Factor Max, observamos que la actividad de los neutrófilos aumentó significativamente. En última instancia, esto significa que ahora contamos con investigaciones que demuestran que 4-Light Transfer Factor Max es capaz de influir en más del 90% de todos los tipos de células inmunológicas. Quizás lo más sobresaliente de 4-Light Transfer Factor Max en comparación con el resto de los productos de la línea 4-Light Transfer Factor es la mayor cantidad y potencia de 4-Light Transfer Factor que contiene. Y no menos importantes son los 300 miligramos adicionales que Phytofactor y que contienen el doble de la fórmula Trifactor, de manera que cubra la dosis diaria de 600 miligramos que contienen los otros productos Trifactor. Esto significa que 4-Light Transfer Factor Max adopta la afirmación de que activa el sistema inmunológico en 2 horas. 4-Light Transfer Factor Max es el único producto que ofrece las 4 formas de factores de transferencia. Ya hemos hablado anteriormente sobre Phytofactor, pero creo que vale la pena revisar algunas de las características
más destacadas de este nuevo e innovador ingrediente. Phytofactor es el mayor avance en la investigación sobre factores de transferencia de los últimos 70 años. Dado que las plantas deben resistir y luchar, su respuesta inmunológica debe ser diferente a la de los animales. Eso suele traducirse en una respuesta más rápida, que parecería transferirse a los seres humanos, ya que podemos observar efectos muy tempranos, muchos de los cuales son efectos directos que se producen junto con la respuesta inmunológica estándar. Al igual que Trifactor, Phytofactor es un conjunto de péptidos bioactivos. Los péptidos de Phytofactor se extraen cuidadosamente de las semillas de Brassicanapos mediante un proceso patentado. El IP6 es un potente activador de las células inmunológicas, incluido en la dosis clínica estudiada de 4-Light Transfer Factor Max. Es uno de los ingredientes más investigados de la fórmula, solo superado por el mismo 4-Light Transfer Factor, con más de 6,000 estudios publicados, de los cuales más de 350 están centrados en la salud inmunológica. Ese es el tipo de respaldo científico que pueden compartir con toda confianza. Aquí tienen el primer vistazo al panel de información nutricional del nuevo 4-Light Transfer Factor Max. Verán todos los elementos que ya conocemos de 4-Light Transfer Factor Plus, Immune Boost y Trifactor, cuidadosamente combinados en nuestra fórmula más avanzada hasta ahora. Contienen las vitaminas C y D que refuerzan el sistema inmunológico, el zinc, un cofactor inmunológico muy importante, la dosis diaria de Trifactor, el último avance, Phytofactor, nuestro factor de transferencia de origen vegetal y una mezcla de superhongos reestructurada. Debo señalar aquí que hemos dedicado meses a revisar las investigaciones publicadas para encontrar los ingredientes más potentes para reforzar el sistema inmunológico. Revisamos más de 1,000 estudios y al final descubrimos que los mejores ingredientes ya estaban en 4-Light Transfer Factor Plus, pero quizá no en las mejores cantidades. Por eso, verán que ahora el primer ingrediente de la lista es IP6, debido a la extensa investigación que mencioné anteriormente. También verán un incremento en la cantidad de hongos shiitake y maitake, junto con algunos cambios estratégicos en la cantidad de otros ingredientes. Cada uno de los ajustes refleja con exactitud la solidez de la investigación inmunológica que hay detrás de cada ingrediente. La mezcla de hongos superpotentes de 4-Light Transfer Factor Max está estructurada según el conocimiento científico actual, lo que maximiza los posibles beneficios inmunológicos y la convierte en nuestra fórmula con mayor evidencia científica a la fecha. Por último, todos estos ingredientes clave están incorporados en cantidades que son eficaces y compatibles a nivel internacional, por lo que más del 70% de los mercados de 4-Light reciben el mismo producto. Resumamos por qué 4-Light Transfer Factor Max es el producto de respaldo inmunológico más potente del mercado. Aumenta las células madre inmunológicas, lo que ayuda al cuerpo no solo a responder ante las amenazas, sino también a reconstruir y reparar las zonas que más lo necesitan. Cubre el 90% de las células inmunológicas, lo que significa que refuerzan casi todos los tipos de células inmunológicas del organismo. Contiene Phytofactor, nuestros innovadores factores de transferencia de origen vegetal que refuerzan la rapidez de la respuesta inmunológica y complementan nuestros confiables ingredientes de origen animal. Aporta la dosis clínica de IP6, un activador de células inmunológicas ampliamente investigado. Está respaldado por 3 estudios clínicos, lo que refuerza tanto su ciencia como sus resultados. Además, se ha comprobado clínicamente que activa el sistema inmunológico en solo 2 horas. Con Max no solo pueden ayudar al sistema inmunológico a reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas, sino que ahora les pueden dar el poder de repararse. Esta es la mayor innovación de respaldo al sistema inmunológico y la pueden encontrar únicamente en 4-Light. Gracias.
Bueno, pues ahí está un avistamiento resumido sobre lo que Transfer Factor Max es. Está impresionante, de verdad. Yo quiero resaltar nada más algunos puntos que mencionó la científica, que es la cantidad de factor de transferencia. O sea, tú en una sola dosis vas a estar consumiendo prácticamente el doble de lo que estabas consumiendo antes en si no mal recuerdo, son 4 cápsulas o 6 cápsulas, perdón, de factor de transferencia plus. O sea, si antes tú tenías que consumir 6 cápsulas de factor de transferencia plus para tener 600 miligramos, hoy solamente vas a tener que consumir 2 cápsulas o 3 cápsulas de Transfer Factor Max, sin contar que en esas mismas cápsulas o en esa misma dosis vienen 300 miligramos de Phytofactor, que es el nuevo factor de transferencia. Entonces, en otras palabras, en palabras más coloquiales, vas a ver un resultado más rápido, vas a ver respuesta más rápida prácticamente en cualquier diagnóstico. Como ya se mencionó, vamos a tener la misma fórmula, literal, no se va a modificar nada y así es como lo vamos a recibir en México. Esténse pendientes porque vamos a tener el lanzamiento de este producto el 1 de agosto. Literalmente el 1 de agosto vamos a estar ya todos pudiendo comprar este producto y vamos a tener también un evento de lanzamiento en donde van a venir los científicos de For Life aquí a la Ciudad de México y van a estar dando giras también alrededor del país para poder hablar más a fondo sobre este producto. Ahí yo veo que, mira, Julie Sánchez ya tiene ahí su Transfer Factor Max, ahí ya nos anda presumiendo Julie que ya se lo compró. Yo también me lo compré, pero pues no me ha llegado, entonces por eso ya no se los enseñé. Rubén Hernández ya lo tiene también ahí, muy bien. Felicidades a los que ya lo pudieron comprar. Acuérdense que en los desayunos de For Life, que son los primeros sábados del mes, vamos a tener ahí ciertos avistamientos, ciertas ventas de Transfer Factor Max antes de su lanzamiento el 1 de agosto. Así que bueno, eso ha sido todo en esta noche. Acércate con la persona que te invitó a este Zoom para que puedas resolver más dudas sobre dosis, sobre tratamientos específicos para algún tipo de diagnóstico. También pregúntale a la persona que te invitó cuándo es nuestra próxima conferencia al respecto para que si tú has pensado en alguien, en un familiar, un amigo que tiene que escuchar esto este próximo sábado. En el canal de Salud, Vida y Esperanza al mediodía vamos a tener a una experta en inmunoterapia, Eli Hernández, hablándonos del factor de transferencia y también vamos a estar teniendo nuestra feria de salud para finales de mes, en donde ahí vamos a hablar también un poco más a fondo sobre diferentes productos de la familia For Life. Eso ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga, que descansen y nos vemos en las actividades. Y arriba México, este jueves gana México, sí señor. Bye bye, buenas noches.